Okay. Good afternoon, my dear students. Welcome to the third online session of the course English That Works Beginners. Today, we're going to discuss the activities that you have to develop for this 4 week. Okay. So those are the learning activity 3. Also, we're going to be discussing some vocabulary related to family members and some grammar issues that you have to take into account in order to develop your activities. Okay, so let's start. Okay. Bueno, ¿me confirma por fin si ya están viendo mi pantalla? Yes, profe. Ok, okidoki. Ok, bueno, primero pues iniciemos con los avisos parroquiales. Recuerden que esta es la Learning Activity 3, que vamos hasta el 8 de septiembre con esta actividad número 3, ¿vale? El 9 de septiembre inicia la actividad número 4 y creo que el 8 o el 9 tenemos la sesión en línea, la última, ¿vale? Entonces, muy atentos a los anuncios. Me disculpo porque sé que hubo un problema con el anuncio que dio una fecha y era otra. Entonces, pues, ahí sí me da culpa. ¿Listo? I'm sorry. Bueno, y entonces veamos el horario, el schedule. Entonces, actividad 3 va hasta el 8 de septiembre, ¿cierto? Hoy, 2 de septiembre, tenemos la reunión. Y nuestra próxima reunión sería el 8 de septiembre a las 3 de la tarde. ¿Listo? ¿Vale? Entonces, recuerden que esa actividad número 4 termina hasta el 15. El curso solamente tiene 4 learning activities, ¿cierto? Que se dividen pues, en todas esas evidencias que tienen que entregar. Entonces, hasta el 15, pues se entrega la actividad número 4, ¿vale? Recuerden que después de este 15 viene la semana de consolidación, donde ustedes podrán entregar los que están atrasaditos. Y pues, bueno, recomendarles que no dejen todo para el final, porque pues el 21 a mediodía se cierra todo. Y ahí sí corrigieron lo que alcanzaron, ¿listo? Y pues recordarles también que para poder aprobar el curso, para poder obtener la certificación, tienen que aprobar todas las actividades, incluyendo lo del envío del ID, ¿listo? De su cédula o tarjeta de identidad o lo que les concierne a ustedes, ¿vale? Entonces, muy, muy juiciosos con eso. Bueno, vamos para Activity 3. Vamos a parte de evidencias, ¿cierto? Para esta semana tenemos que hacer las siguientes evidencias. La primera es el foro. Es el foro que ustedes tienen que participar, ¿sí? Entonces vamos a dar clic en ver foro. Y nos manda, nos envía eso. Entonces, ingresamos al foro Family Members. Y dice que tienen que presentar los miembros de su núcleo familiar y realizar una pregunta sobre el núcleo familiar de un compañero. ¿Listo? Esos son los pasos a participar. Y pues vamos a descargar el documento para que podamos desarrollar la evidencia. Bueno, entonces, ¿qué nos dice la evidencia, mis pequeños? Bueno, para eso tiene que presentar los miembros de su núcleo familiar y realizar una pregunta básica sobre los gustos de un miembro de la familia de un compañero, ¿cierto? Listo. Entonces, ¿dónde está? A ver. For this one, you have to present your family in terms of names and relationship you have with them using the following template. My family is composed of... Ok. Este es digamos, como una base que ustedes van a tener, ¿sí? Entonces, para el foro, ustedes tienen que presentar a su familia, tienen que incluir los nombres y la relación que tienen con ellos. Y esto, vamos a hacer lo siguiente, por ejemplo, iniciarían My family is composed by. Entonces, mi familia está compuesta por Susana, she's my mother. Digamos que en mi caso, pues sería Daisy, she's my mother. Roberto, he's my brother. En mi caso sería Miguel, he is my brother, etc. ¿Listo? Así vamos a empezar. Remember that you have to read your partner's exercises, and at the end of your talk, you have to write a question on any partner's family likes this. Entonces, por ejemplo, si después de que usted ya haya hecho su
su presentación de la familia, entonces va a hacer una pregunta, ¿listo? Entonces, ¿qué tipo de pregunta? Las preguntas como, por ejemplo, ¿do you have a big or a small family? ¿Sí? Or, is your family, or, por ejemplo, digamos, si vamos a hablar de Susana, entonces, does she like soccer, or does she like dogs? ¿Sí? Ese tipo de preguntas vamos a hacerles a nuestro compañero de acuerdo pues a la información que haya subido de su familia. ¿Listo? ¿Vale, vale? Entonces para esto pues podemos simplemente buscar un documento de Word, ¿sí? Pues digamos como ¿para qué? Para escribirlo primero, ¿cierto? Si ustedes digamos no tienen mucha práctica, entonces yo puedo comenzar. My family is composed by, ¿sí? Entonces pongo acá. Entonces, Daisy, she is my mother, ¿sí? Pongo punto. Miguel, he is my brother. Bueno, pongámosle aquí mi papá que se me llaman igual. Entonces, he is my dad. And my brother. His name is Miguel. Tienen el mismo nombre, ¿ok? Es Miguel. También puedo colocar, por ejemplo, si una tía, ¿sí? O digamos esto, los gustos, ¿no? Los gustos también, que eso es lo que nos estaba pidiendo acá la actividad. A ver, por acá, por acá, por acá. Podemos también incluir de los gustos, si queremos, aunque bueno, la actividad no lo está pidiendo explícitamente, ¿cierto? Simplemente es presentar a los miembros de su núcleo familiar. Por ejemplo, creo que incluso ya algunos han hecho la presentación. Entonces, pues más que todo eso, presentar a sus miembros de la familia. Igual, pues si ustedes le quieren incluir, entonces, por ejemplo, yo puedo decir, my mother, ¿sí? Likes cats, que su mamá los ama, ¿sí? And my brother likes to play video games. ¿Sí? Podemos hacer algo así. ¿Listo? Algo así. ¿Tienen preguntas, mis queridos, con respecto a esto? Le voy a darle a mencionarme por acá. Profe, cuando uno le hace la pregunta al compañero, le dan la opción donde dice responder, donde él ha colocado su listo. Sí, señora, exactamente. Espera un segundito, creo que para que vayamos allá y les comento eso. Mira mal que me acordaste. Entonces, por ejemplo, vamos a ver acá, a ver, ¿quién ha hecho? Por ejemplo, mira, acá colocaron, my name is Steven, my family is made up of my mother, her name is Carolina, she's 3. Mira que él también le agregó la edad, también podemos agregarle. There's Sandra Ricardo, Sandra works with baby clothes, Entonces, aquí mismo, con esta descripción que Steven hizo, yo puedo entonces también hacer, por ejemplo, el comentario, ¿sí? Yo puedo comentarle a mi compañero, ¿sí? ¿Listo? Y es bien sencillito, así puedo comentarle. Y ahí puedo escribir, ¿cierto? Puedo activar el texto enriquecido, si yo quiero hacerle una cosita así más grandecita, como quiera. ¿Listo? Y le da comentar. ¿Vale? Entonces, lo importante aquí es que presenten a su familia. ¿Listo? A los miembros de su familia. Entonces, aquí tienen que names and relationships, sí. Tienen que, más que todo, es eso, ¿vale? Y, por ejemplo, en cuanto a la pregunta, pues la pregunta va a ir relacionada con la familia, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ¿qué me pueden preguntar aquí en lo que yo escribí? ¿Qué pregunta podrían hacerme?
No importa, dice en español. Pregunten cualquier cosa. Yo preguntaría si le gustan los animales también. Ok, ¿a quién? Bueno, pues como igual ya aquí, ¿cierto? Bueno, entonces, pues coloquemos. Profe, Sí. pues se puede preguntar, pues, así como hizo el otro compañero, las edades o Ajá, de qué parte son. Exacto, sí. Por ejemplo, where is your father or dad? ¿Sí? From. ¿Sí? O por ejemplo, how old is your brother? ¿Sí? Listo, podemos preguntar ese tipo de cosas, ¿sí? Aquí, bueno, cuando ya entremos a la parte de gramática, pues entonces ya vamos explicando un poco sobre las preguntas con el do y con verbo to be, ¿listo? Bueno, pero lo importante es que sí comprendan lo que tienen que hacer en lo de la familia, ¿cierto? Acá, a ver. Listo, ya hicimos el foro, entonces vamos a Family Likes and Dislikes. En esta partecita de Family Likes, entonces, in a recording, describe the members of your family. Consider the following information. Relationship to you, name, place of origin, occupation, likes and dislikes. Use the format below to describe them. Entonces, vamos a grabarnos describiendo los miembros de nuestro núcleo familiar. Vamos a indicarle parentesco, o sea, es decir, pues, mamá, papá, hermano. Los nombres, así como decimos en el foro. Lugar de origen, pues digamos, puede ser eso. Pues, me imagino que casi todos son de Colombia, entonces podemos colocar el pueblo, ¿no? O la ciudad, de donde sea. Las ocupaciones y brevemente mencionamos qué les gusta y qué no. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, aquí hay una tablita que podemos emplear. Entonces, name. Her name is, entonces, yes, her name is Carla, ¿sí? She is from Cali. She is a teacher. She likes dogs and cats, puede ser. She doesn't like soup, la sopa, ¿ok? Si es un hombre, entonces ya, his name is, bueno, aquí primero el parentesco, ¿no? She is entonces my sister, y aquí my brother, entonces he is my brother. His name is Miguel. He is from Neiva, Huila. He is a teacher. He likes, ¿qué le gusta a mi hermano? He likes video games. ¿Qué otra cosa le gusta a ese muchacho? And food, comida, se come. He doesn't like vegetables, no le gustan los vegetales, ¿vale? Esa es la tablita que podemos hacer, pues, para tener en cuenta lo que vamos a colocar. Entonces, the next text is example. It's an example. The blue words are the ones you have to replace in order to make your own description. Entonces, aquí en esta tablita, ¿cierto? Es un texto, un ejemplo. Las palabras que se encuentran en color azul son las que deben reemplazar para hacer sus descripciones. Entonces, vamos a reemplazar las palabritas con la información de su familia. Entonces, she's my mother, or my uncle, or my grandmother. Her name is Camila, Laura, o sea, she is from tal parte. She is, ahí le colocamos la profesión. She likes, entonces, ¿qué le gusta? ¿Qué otra cosa le gusta? Y ¿qué no le gusta? ¿Vale? Y lo mismo, pues, para hombre. Recordemos que cuando nos referimos al posesivo de ella es her, y para el posesivo de él es his. ¿Listo? Eso es todo. Entonces, eso es lo que vamos a hacer igual en el recording. Es decir, esto que yo les estoy mostrando acá es simplemente, pues, una guía, ¿sí? Para que ustedes, pues, sepan cómo organizar la información y en el momento que hagan el recording, sepan cómo hacerlo. ¿Listo? ¿Sí me hago entender? Es decir, ustedes se van a grabar leyendo esto, ¿sí? Pues algo que ustedes ya previamente han organizado, sino que esto es una guía para que no se me vayan a perder, ¿vale? ¿Sí me hice entender?
Yes, teacher. ¿Sí? ¿Sí? Pregunten, si no entienden, pregunten. Yo a ustedes les había dicho también de esta herramienta, ¿cierto? Bucarú, creo que en cada sesión les digo, esa es una buena herramienta para que se graben, por si ustedes, digamos, no tienen la facilidad de hacerlo con otro dispositivo, lo pueden hacer aquí mismo, ustedes simplemente se graban, acá le dan permitir, inicia ya la grabación, como pueden ver, ahí ya está iniciando, cuando ya terminen, paran, le dan guardar y compartir, y pues aquí tienen el link para subirlo a la plataforma o descargar el MP3 también para subir a plataforma. ¿Listo? ¿Preguntas acá? No. ¿No? ¿Seguras? Bueno, listo. Entonces ya saben. ¿Señor? ¿No? No, Ah, sí, bueno. Listo, perfecto. Lo que yo pregunto es por qué. Ajá. Ahora está la actividad interactiva. Se llama Joanna's Family. Entonces ustedes simplemente dan ver score y realizan la actividad. Recuerden que esta pues a veces se demora, es decir, pues es mejor utilizarla con Mozilla o con otro buscador, pues intentarlo con el que les sirva, ¿vale? Porque a veces ella falla un poquito. ¿Listo? Eso es así. Ahora vamos con Introductory material. Con Introductory Material. Vamos a ir con este material introductorio. Bueno, aquí vamos a ver ya para entrar a temática, ¿sí? Vamos a hablar ya de la familia, ¿listo? De cómo referirnos a la familia, el vocabulario importante para la familia, cómo vamos a hablar de sus gustos, de sus no tan gustosos. Entonces, cuando hablamos de familia que está relacionado, digamos, de sangre, ¿cierto? Que es familia, familia. Entonces hablamos de mother, father, parents, cuando son mamá y papá. Son, daughter, sister, brother, aunt, uncle, cousin, grandmother, grandfather, grandson, and granddaughter. ¿Sí? Eso es más que todo cómo está conformada nuestra familia, ¿cierto? Esa es nuestra pequeña familia. Esto es por grado de consanguinidad. Nosotros también tenemos una familia, ¿cierto? Que es más por los lados de, pues ya legales, ¿cierto? Como política, que le decimos nosotros. Ah, bueno, aquí hay unas formas abreviadas. Uno le puede decir mom o mother, dad o father, grandma o grandmother, grandpa, grandfather. ¿Listo? Hay varios, incluso hay un mommy, daddy. Bueno, tenemos aquí este mother-in-law, es decir, todo lo que tenga que ver con law es porque es familia política, ¿listo? Entonces, cuando decimos suegra, pues decimos mother-in-law, cuando decimos suegro, father-in-law, parents-in-law son los suegros, es decir, tanto la pareja, ¿cierto? Mamá y papá, o sea, los suegro y suegra. Daughter-in-law, que es la nuera, son-in-law, yerno, sister-in-law, cuñada, brother-in-law, cuñado. ¿Listo? Esa es nuestra familia política y así es como nos referimos a ella, ¿cierto? Por ejemplo, si yo tengo dos cuñados, entonces I have two brothers-in-law, ¿sí? Dos cuñados, ¿vale? También hay algunos que son como la parte religiosa, que es, perdón, la parte religiosa que es, por ejemplo, cuando hablamos de padrino, madrina, ahijado, ahijada, ¿sí? Que es más que todo cuando lo bautizan a uno, eso. Entonces decimos godfather, godmother, godson, goddaughter. ¿Sí? Eso es más que todo, son para cuando son de familia religiosa, ¿cierto? También hay unos que están relacionados con la crianza. Por ejemplo, se ve mucho ahorita que tenemos familias compuestas, ¿cierto? Que ya pues son papás separados, entonces se unen a otros papás y pues ya hablamos, por ejemplo, de padrastro, madrastra, hermanastra, hermanastro. Entonces, cuando hablamos de ellos, colocamos step antes. Decimos stepfather, stepmother, stepsister, stepbrother. ¿Listo? ¿Preguntas hasta acá? No. No.
Bueno, igual ese vocabulario pues está ahí para ustedes, ¿no? Listo, ahora vamos a hablar de nuestra familia, ¿cierto? Como en el foro lo estamos haciendo, entonces. Bueno, antes quiero mostrarles acá una cosita, sobre todo esta parte de pronombres, ¿sí? Los pronombres son la forma en que nosotros reemplazamos al nombre o al sujeto en la oración, ¿sí? Entonces, eso es más que todo como cuando no queremos repetir, ¿cierto? Otra vez el nombre. Y es muy importante que tengamos en cuenta cuáles son los pronombres, ¿vale? En inglés. Entonces, en inglés tenemos I, que es yo, you, she, he, it, we, you, and they. ¿Cierto? Entonces, ¿se acuerdan cuáles son las terceras personas? ¿Quién me las dice? She, he, it. Exactamente. Esas son las terceras personas y esas son las personitas que uno tiene que tener en cuenta, sobre todo para los verbos, ¿no? Bueno. Ahora, la tercera persona es singular, como ya les decía, entonces Catalina es bonita, ella trabaja en un programa de televisión. Catalina is pretty, she works in a TV show. Peter is my brother, he works in the mall. The circus tiger is very skillful. It does tricks with hoops and balls. ¿Qué diferente ven, por ejemplo, en los verbos cuando estamos hablando de terceras personas? La adición de la S. Ajá, exactamente, se le agrega una S. Muy bien. Bueno, acá tenemos entonces pues un pequeño cosito. Ahora, vamos a escribir el nombre, bueno, no que escuche, pero digamos que el nombre que más o menos sería, ¿cierto? Aquí, ¿cuál sería? ¿Cuál pronombre sería? I. Ay, muy bien. ¿Cuál sería aquí? He. You. Ah, no, perdón. You, ajá. Acá. She, ajá, she. No, she es acá abajo, acá sería el otro. Sí, sí, entonces. He. Aquí she. ¿Por qué? Pues porque aquí dice woman, entonces woman pues es she. Listo, y acá he. Pues. Pero claro, cabría el she, también cabría, sino que pues, digamos que por malicia indígena, dejémoslo en he. Ahora, it's a friendly dog. ¿Cuál es ahí? It. It, ajá, it is a friendly dog. Ajá. Aquí, They. they, ajá, they. ¿Son nombres? No, esos son pronombres también. He and she. Se podría hacer, ¿no? Puede ser, sí. Sí, puede ser. O Tú y yo. you, ajá, and me. Ve, tú y yo. Así. Bueno, an I, pero en este caso es an I porque aquí va un verbo. You and I are working hard. ¿Listo? Igual también puede ser como lo dice el compañero. Podemos colocar he and she, digamos, ella y él están trabajando fuerte y también iría con el are, ¿cierto? No hay problema. Aquí, ¿cuál sería? We. 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 Ajá. Nosotros estamos felices por tu boda. We are happy for your wedding. ¿No? Bueno, acá hay algo importante que les quería también como que lo tengan en cuenta y es lo siguiente. Vamos a colocar algo por acá. Bueno, cuando nosotros nos vamos a referir, por ejemplo, a describir a nuestra familia, ¿cierto? Y es importante aquí el uso del verbo to be, ¿cierto? Que este verbo to be, que es un verbo que nos ha seguido durante toda nuestra existencia en el colegio, es muy sencillo, la verdad, sino que es importante pues porque con él expresamos muchas cosas, ¿listo? Y tiene tres formas. Está am, is y are, ¿cierto? Y va cambiando de acuerdo al pronombre con el que sea. Entonces, así, she, he, it, we, they, y you.
you. Listo. Entonces, cuando está con I, ¿cuál es? Am. Ajá, muy bien. Cuando está con she, Is. Is. yes. Cuando está con he, yes. What Cuando is. está con it, yes, ¿cierto? Cuando es con we, Are. muy bien. They are también. Y you are, ¿cierto? Espera un segundito que dejé la gata afuera. No, es que la manda a salirse de la casa. Listo. Sí, eso es importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, por ejemplo, ya después de que yo sé qué verbo to be ubicar, entonces ya comienzo pues a establecer y organizar mi oración, ¿cierto? Entonces, recordemos que el verbo to be expresa dos cositas, ¿sí? Expresa ser o estar. Ser o estar, ¿cierto? Esto significa ser o estar. ¿Qué define ser o qué define estar? El contexto, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si yo digo I am a good student, ¿qué estaré diciendo? Soy un buen Soy un estudiante. buen estudiante. Ajá, muy bien. I am young, I am. ¿Y ahí qué estoy diciendo? ¿Estoy en casa? Yo estoy en casa. Yo estoy en casa, ¿sí ves? Ese am solito, sí, aquí significa ser y aquí estar, ¿verdad? Entonces, si ven que lo determina es el contexto. Y ya, ¿sí? Sencillito, ¿cierto? Ahora, por ejemplo, en el caso de la familia, entonces decimos, digamos, al momento de presentarnos en el foro, ¿cierto? Entonces, I am Jennifer, ¿sí? Por ejemplo. I am a teacher, puedo también escribir qué profesión tengo, ¿sí? And I am 30 years. Y comienzo a escribir mi familia. Entonces digo, she is Daisy, o puedo decir Daisy is así. Por ejemplo, podemos colocar así. Daisy, ¿sí? Is my mother. ¿Sí? Coma. Digo she, pues para no volver a decir Daisy, ¿cierto? Entonces, she is a housewife. She loves también. Yo en vez de likes también puedo colocar loves. ¿Sí? Loves cats and traveling. No, también ponemos cats and birds. También los pajaritos. ¿Listo? Por ejemplo. Así. Entonces, si ven que aquí yo utilicé ella es, ¿cierto? Ella es mi mamá, ella es una ama de casa y ama a los gatos, ¿cierto? Aquí ya no utilicé el verbo to be. ¿Por qué no utilicé el verbo to be, por ejemplo, en esta pequeña oración? ¿No se le ocurre? Porque ya al principio dice que ella es una ama de casa. Uh-huh. Pues porque no lo necesito. ¿Sí? Lo que pasa es que a veces, y esto pasa mucho, no sé por qué, llegan y me ponen un is acá. Y digo, ¿qué es eso? ¿Listo? No, si no, es decir, si no estamos diciendo ser o estar, no lo usamos. ¿Listo? ¿Vale? ¿Sí? Eso es lo que voy. Entonces, si yo estoy utilizando un verbo como este, un verbo como love, like, enjoy, hate, bueno, y cualquier otro verbo diferente al ser o estar, que es, digamos, el verbo to be, pues no uso el verbo to be. ¿Listo? El verbo to be puede ir junto a un verbo de estos, pero pues necesita unas
cosas ya, digamos, cuando estamos hablando del presente continuo o algo así. Pero entonces en este caso, no. ¿Listo? Entonces no que necesitamos que expresarlo ni incluirlo ahí. ¿Listo? Algo también importante, bueno, ahorita también lo vamos a ver, son los posesivos. ¿Listo? Pero entonces, antes de pasar, quiero estar seguro de que están claros. Si tienen alguna pregunta, pregunten. No hay pregunta boba. Boba es que haces preguntar. ¿Debe repetirse siempre el she? Sí. Lo que pasa es que en español hay una condición y es que se llama el pronombre. Ay, se me olvidó. Bueno, el hecho es que en español Sustantivo. hay una. ¿Señor? ¿Sustantivos? No, no. Lo que pasa es que en español hay una cosita, una figura que es como que se sobreentiende que va un sujeto, un pronombre. Por ejemplo, yo puedo decir, me voy para Cartagena. Yo pues no pongo yo me voy para Cartagena, me voy para Cartagena. O por ejemplo dice, ¿dónde está su mamá? Entonces, se fue, ¿sí? Entonces se fue y ya. No digo ella se fue, ¿sí? Yo puedo decir ese se fue y ya. Pero en inglés sí tenemos que ubicar el pronombre, ¿listo? Es muy importante. Siempre la estructura en inglés es, en ese caso es un poco cuadricular. Entonces es she, perdón, pronombre, en ese caso puede ser she, luego el verbo, ya sea to be o sea otro verbo regular o irregular, y el complemento. ¿Listo? ¿Y el tú cuando acompaña un verbo es porque es infinitivo o para qué se utiliza el tú? El to es, por ejemplo, cuando... bueno. En el caso de, como ya estamos hablando de like, ¿sí? Entonces digamos, bueno, yo, por ejemplo, hagamos aquí uno con to. Esa es buena pregunta. Entonces pongo acá. Miguel, ¿sí? Ay. Miguel is my brother, ¿sí? Coma. He is a teacher. ¿Sí? Digo, acá. He likes to play video games. Cuando yo uso el like, el love, el hate también, ¿sí? Estos verbos, bueno, si uso estos verbos y seguidamente voy a usar otro verbo, tengo que agregarle to, ¿sí? Si ven acá, por ejemplo, en el caso de love, digamos aquí en esta oración, yo no utilicé el to, pues porque esto no es un verbo, esto es un sustantivo, ¿sí? Entonces, en este caso sí vamos a utilizar el to porque acá lo precede un verbo, otro verbo, ¿cierto? Entonces, he likes to play video games. Entonces, a él le gusta jugar, ¿sí? En infinitivo, videojuegos. Y hay unos verbos que, digamos, siempre van con to, ¿vale? O hay unos verbos, por ejemplo, en el caso de listen to. Entonces, siempre, que es escuchar. Entonces, yo, I listen to music, o le digo a alguien, please listen to me, ¿sí? Bueno, en el caso, por ejemplo, de los pronombres, hay una cosa en inglés que se llama, que es como commands, cuando usted da una orden, que usted dice, don't talk, entonces no hables. Ahí ya usted no necesita utilizar el pronombre, ¿listo? Pero en el resto de oraciones tiene que utilizar el pronombre, ¿vale? ¿Tienen más preguntas ahí? Para que me aprovechen. O sea que hay verbos con tú, los que terminan en tú. Hay unos verbos que aceptan to, o sea, es decir, que requieren to, como el que le digo, listen to, ¿cierto? Hay otros que no. Y también eso lo dice, ya lo determina la oración, ¿sí? Igual el to no solamente va para los infinitivos, también es una preposición que indica a. Go to. Entonces, I go to my mother's house. Entonces, voy a la casa de mi mamá, ¿sí? Ese to también indica movimiento, es decir, voy a. ¿Listo? En algunos casos el to. Pero por ahora no quiero que se enreden, señora. Esto aplica para todas las órdenes. O sea, stand up, por ejemplo, de pie o sit down. O sea, ¿aplica para todas las órdenes o solo la que dije?
Ah, sí aplica para todas las órdenes. En cuanto a los comandos que yo les decía, sí, esos Sí. comandos no requieren que haya un pronombre. Digamos, es una orden que se da. Ujú. En esos casos, ¿sí? Pero entonces no quiero que me vayan a confundir porque pues ustedes apenas están en beginners y me están preguntando cosas bastante ya un poco más avanzaditas. Pero me parece bien que tengan curiosidad, ¿listo? Pero no quiero que me van a confundir. Por ahora, pues ya sabemos que el ser o estar es para indicar eso, ser o estar, y que hay otros verbitos que pues es mejor mantenerlos solitos porque pues estamos hablando del presente simple, ¿listo? Que mantengamos todo muy simple, así como yo les estoy haciendo ahí, que coloco el sujeto, lo comita, sujeto, puedo colocar un punto, ¿sí? Para unir las oraciones como para que no nos enredemos al inicio, ¿vale? Si usted ya se siente con más así, decir, yo le voy a agregar más, por ejemplo, un conector o algo así, listo, puede hacerlo, pero digamos que por ahora mantener las cosas lo más simples posibles para que no me vayan a confundir, ¿vale? Sí, señora. Por ejemplo, en el caso del are, lo mismo. We are at home, entonces estamos en casa. O, por ejemplo, they are my family. También es una que les puede ayudar para esto. They are my family. ¿Listo? ¿Qué otra cosa? Bueno, para el caso de preguntas. Mire que esto es muy importante en el caso de preguntas. Vamos acá a hacer la pregunta. Cuando vamos a preguntar, entonces tenemos que tener muy en cuenta qué vamos a preguntar, ¿cierto? Por ahora, pues nos toca, digamos, un poco como estamos apenas en beginners, nos va a tocar traducir un poquito en la mente, ¿cierto? Después eso ya se va a volver mecánico y lo vamos a pensar mucho más rápido. Entonces, por ejemplo, ustedes me decían, preguntarle si le gustan los animales, ¿listo? Entonces yo le preguntaría, ¿a tu mamá le gustan los animales? Entonces, como en la pregunta de ¿a tu mamá le gustan los animales? ¿Está el verbo to be o no? No. No, ¿verdad? Listo. Entonces ya de entrada sabemos que nos toca utilizar el do o el das, ¿sí? Para hacer esa pregunta. ¿Listo? Por ahora nos toca como muy así, o sea, como comenzar primero, sentarnos y pensar, bueno, ¿qué es lo que va a preguntar? ¿Qué necesito utilizar para esta pregunta? ¿Listo? Entonces, por ejemplo, yo le puedo decir, does, si me voy a referir a ella, ¿cierto? Porque cuando es de tercera persona es con does. Entonces, does your mother like cats? Digamos que yo no hubiera dicho que le gustaban los gatos. Y le pongo acá. Como ustedes pueden ver, aquí ya no coloqué la S al verbo. ¿Por qué? Porque ya la tiene incluida en el DAS. Exactamente, ya está incluida en el DAS. Entonces aquí no necesito S. ¿Listo? Esa es una pregunta que yo puedo hacer. Una pregunta, por ejemplo, con ser o estar. O sea que la S solo para presente y terceras personas se le agrega la S. Ajá. Si no, no. Si no, no. Uh-huh. Exacto, cuando hablamos de tercera persona y en presente simple se le agrega S. Si no, no. ¿Listo? Si no, no. Si estamos hablando, por ejemplo, de mí, pues no. Si estamos hablando de ellos, tampoco. Si estamos hablando de nosotros, menos. ¿Listo? Solamente si estamos hablando de he, she, it, se le agrega S al verbo. Por ejemplo, si ves acá, yo le agregué la S a like porque estaba con he. Le agregué la S a love porque estaba con she. ¿Listo? Pero, por ejemplo, yo no voy a decir, digamos, they like. Pero que estoy boba para escribir hoy. They like going, no, mentira, no, porque los confundo. They like cars. Pizza. Pizza, muy bien, muy bien. They like pizza. Si yo quiero agregarle el comer, they like it, por ejemplo, ¿le agrego tú o no le agrego tú? Su merced dijo que sí porque iba dos verbos. Muy bien, eso. They like to eat pizza. Uh-huh. Sí, igual, si no le quiere colocar el verbo, pues lo dejo así. Pero es una pregunta. Uh-huh. Sí. Pues así más o menos como usted estaba haciendo, no se le coloca ese al verbo like. En they,
Sí, ahí como... No. No, porque no es tercera persona. Ah, cuando es plural, no se le coloca. No es tanto por lo que sea plural. Lo que pasa porque cuando yo hablo de mí, o sea, yo, tampoco le agrego ese. Es solamente para terceras personas. He, she, it. No más. ¿Listo? Ah, ok. Ujú. Bueno, entonces, eso, por ejemplo, es una forma de preguntar. Sí, también con do podemos decirle, digamos, do your, no, do your family. Mm. Ah, no, por ejemplo, con to be. Si yo quiero preguntar, ¿tu familia es grande? Oye, es grande, entonces tengo que utilizar el verbo to be. Entonces coloco, is your family big? Esa es la forma de preguntar. ¿Listo? ¿Preguntas? Porque utilizamos tu be y el tú ya no. Señora. Porque utilizamos el is y el do ya no, o sea, porque Bueno. utilizamos el to be y el da ya no, o sea. ¿Por qué do y por qué no y por qué is? ¿Cierto? Bueno, eso siempre es bastante, digamos que la gente se me confunde mucho. Y uno se confunde mucho. Cuando uno está aprendiendo al inicio se confunde mucho. Lo que pasa es que nosotros tenemos varios tipos de verbos, ¿sí? Los verbos principales, por ejemplo, son el verbo to be, que son estos tres, ¿cierto? Que ellos tienen toda una cosa ahí diferente, ¿sí? Ellos son los niños diferentes. Tenemos los verbos regulares e irregulares, ¿sí? Que son, por ejemplo, comer, bailar, gustar, caminar, escuchar, ¿sí? Todos los demás, ¿sí? Que no son verbo to be, ¿ya? Entonces, cuando nosotros en una oración utilizamos un verbo diferente al verbo to be, pues los auxiliares que vamos a utilizar son do y does en presente simple. ¿Listo? Estamos hablando de presente simple. Entonces, solamente utilizamos do y does. ¿Sí? Ya el does, pues, para terceras personas y el do para las demás. Cuando en una oración tenemos el verbo to be, ¿sí? Entonces, pues, si vamos a utilizar el verbo, si vamos a preguntar y que contenga el concepto de ser o estar, pues tenemos que usar el verbo to be. Si yo hago esto, por ejemplo, si yo ubico esto, ¿qué estoy preguntando ahí? Tu familia grande. ¿Tu familia grande? Estamos hablando chistoso, ¿sí ven? Entonces, por eso es que tenemos que agregarle el is. ¿Es tu familia grande? ¿Quedaría, hace tu familia grande? Ah, exacto, qué cosa tan horrible, ¿qué es eso? ¿Sí? Entonces, por eso es que tenemos que agregar el is. ¿Sí? Yo podemos, también decimos, si yo quiero preguntar, ¿tú eres alta? Entonces yo pregunto, ¿are you tall? Ay, perdón, es doble L, eso. ¿Eres alta? ¿Are you tall? ¿O are you old? ¿Eres vieja? ¿Sí? Perdona, ¿y por qué dice es tu familia grande del verbo to be que dice ser o no entiendo? No te entiendo la pregunta. En la parte de is your family big, que Ajá. es de ser o estar, ¿no? Porque es del verbo to be. Sí, porque es que ¿cómo preguntas tú? Si la familia, pues, si yo pregunto, si tu familia es grande, tengo que agregarle el verbo to be porque eso es lo que estoy expresando. No hay otra forma de ponerlo. El verbo to be sería el is Ujú. de ser Sí. de la familia. Ajá. Lo que pasa es que en este caso, el is o el are van al inicio porque es pregunta. Acordémonos que, bueno, en el caso del verbo to be,
como yo les decía, el verbo to be tiene sus propias reglas, él es diferente, él es el niño aparte. Entonces, este niño aparte, él no necesita de ningún auxiliar, ¿sí? A diferencia de los verbos regulares y irregulares. Estos verbos regulares y irregulares sí necesitan ¿de qué? De auxiliares, por ejemplo, en el caso de presentes simples, do y das. Pero cuando hablamos del verbo to be, el verbo to be se tiene a él solito, ¿sí? O sea, el verbo to be es, ¿cómo le digo yo? Es como la oveja negra, o sea, el verbo to be es... no necesita auxiliar. Sí, él no necesita de nadie, ¿sí? Él es autónomo, él es así bien asocial, ¿listo? No quiere relacionarse con nadie. Entonces, por eso es que el verbo to be nosotros lo utilizamos solito. Entonces, por ejemplo, yo digo acá, vamos a utilizarlo, digamos, en afirmativa. My family is big, ¿sí? Entonces, aquí tengo la estructura de, digamos, el sujeto sería mi familia, el verbo sería is, que es el verbo to be, y el complemento, que sería este adjetivo, que es grande, ¿cierto? Para preguntar, entonces, ya este no está aquí, sino que pasa adelante. Is your family big? Ya no necesito colocarlo aquí porque él se pasó para adelante, él saltó de aquí para acá. ¿Listo? Y listo. Y si yo voy a negar, entonces, bueno, pongámoslo aquí, yo simplemente coloco my family is not big. Mi familia no es grande, ¿sí? Si ven que ese verbo no requiere de nada ni de nadie. En cambio, por ejemplo, si yo voy a hablar de digamos, yo hablo aquí estos verbos irregulares o regulares en este caso. Entonces yo digo, my mother likes cats, ¿cierto? Ahí está afirmativa. Ahora, si la quiero hacer negativa, entonces yo digo, my mother. Si le quiero agregar la negación a estos, ¿con cuál es que le agrego? Don't. Doesn't, en este caso estamos hablando de... Ajá. Doesn't like cats. ¿Sí? Y pregunta, pues entonces colocamos primero el does. Y luego ya el sujeto y verbo y complemento. ¿Sí ven? Entonces, estos verbos regulares o irregulares, pues ellos son muy atenidos, ellos se atienen a lo que haga do, lo que haga das, y ellos son muy perezosos. Entonces, por ejemplo, a like le pesa esta S, entonces se la pasa al do para que en la negación niegue y él se queda solito, descargadito. Y cuando va a preguntar, pues simplemente le dice a das que se pase para acá porque qué pereza y que él pregunte. ¿Listo? En cambio, el verbo to be, a mí me gusta el verbo to be porque uno cuando usa el verbo to be no tiene que preocuparse de nada. O sea, usted no se preocupa por auxiliares, no se preocupa por nada porque el verbo to be lo hace todo. ¿Sí? Entonces, eso es lo lindo del verbo to be. ¿Sí comprendieron? Sí, es muy especial el verbo to be porque es solito. Es como el rey de los verbos. Sí, exacto. Por eso es que nos los meten tanto en bachillerato y duramos 6 años aprendiendo el verbo to be y no lo aprendemos. Sí, obviamente, pero es bueno, como usted dice, aprender los demás verbos, pues porque son esenciales en la... Claro, son muy esenciales y pues hay unos listados. Ajá, exacto, y los necesitamos para expresar muchas cosas. Entonces, hay todos unos listados de los verbos regulares y irregulares para que los tengan en cuenta, ¿sí? Es más, el verbo to be se considera como un verbo irregular, pero a mí me gusta como separarlo un poco para poder explicar esto porque siempre se me confunden mucho, porque claro, esto es confuso, ¿sí? Bastante avanzado. Ajá, eso es un poco avanzado. Y no es como ustedes ponen a preguntar, pues me toca responderlos. Entonces, aquí lo bueno es que cuando lleguen al nivel 1, pues ustedes van a llegar duchos. Igual también, pues ya saben cómo es. Excellent. Thank you. Thank you very much.
Entonces ya saben muy bien cómo hacer esto, ¿cierto? Ustedes ya van a hacer ese foro, van a hacerlo súper bien. Y también las otras actividades, el recording, ¿sí? Recuerden la pronunciación, ¿cierto? Que no es me, es my brother, ¿sí? Que hay que pronunciar la S. Si el verbo lleva S, pues pronunciar esa S. Entonces, she loves cats, ¿sí? And birds. Miguel is my brother. He is a teacher. He likes to play video games. ¿Sí? Así, muy, de pronto al inicio pausado, pues para que lo pronuncien bien. ¿Listo? Y eso es todo, mis pequeños saltamontes. Entonces, mis niños, pues, para esta semana, bueno, eso es lo que ya tienen que realizar para esta semana de actividad número 3, ¿sí? Es el participar en el foro, hacer una pregunta, como ya les expliqué. Recuerden, siempre piensen, antes de preguntar, piensen. Entonces digo, bueno, ¿qué voy a preguntar? Voy a preguntar algo de voy a preguntar algo de estar, tengo que utilizar el verbo to be aquí o no, ¿sí? Pues para que no se vayan a equivocar, ¿listo? Y si no utilizan el verbo to be, entonces ya de entrada sabe que va a ser tú o das, ¿listo? Y ya, eso es todo. Puntualitos con la entrega de los trabajos para así no tener ningún inconveniente. Nos vemos la próxima semana. Cualquier cosa, pues ahí estoy pendiente de ustedes. Recuerden de enviar el documento de identidad. Bueno, y ya mis niños. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, profe. Nos vemos. Gracias. Listo. Profe, una pregunta. Dime, Edward. Lo que pasa es que yo creo que estaba revisando las notas y yo creo que la primera actividad como la anterior tardía, pues no vi las notas reflejadas. No, se ven, es decir, acá en la partecita de evidencias, tú puedes ver tu nota, pero ya te digo. Cuando estás acá en el curso, aquí en la parte de evidencias, aquí, ese botón de evidencias, tú ingresas y acá están tus evidencias y tú pues das clic sobre la evidencia y puedes ver tu calificación y los comentarios. También ahí dice comentarios, le das clic en comentarios y ahí ves. Lo mismo en centro de calificaciones, también puedes verlo ahí. En centro de calificaciones te va a salir como un simbolito de más, como este, y ahí puedes ver la calificación que obtuviste. ¿Listo? Profe, yo te traté de escribir Ok. en el sobrecito y solo aparecía el asunto y el texto y no para quién, entonces no lo pude enviar. Acá, espérame. ¿Cómo no te va a aparecer? Mira, a ver, espérame. A ver, así. Mira, aquí en el sobrecito, ¿cierto? Entonces tú tienes que acá envío nueva notificación y aquí dice para, mira, para. Ah, me falta envío nuevo notificación. Es para, luego el asunto y decir el mensaje. Mira, para. Ah, profe, ya mire si ya ahí salen las notas. ¿Sí ves? ¿Sí ves? Gracias. Thank you. Listo, queridos. Entonces, gusto tenerlos. Los espero la próxima semana y traigan preguntitas. ¿Listo? No tan avanzadas porque se me confunden. Y ahí sí, mejor dicho. Manténganlo simple por ahora, pero me gusta que sean así curiositos. Un abrazo, mis queridos. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Teacher. Ya tienen malla ahí.